Saludos y bendiciones. Iniciamos nuestra tercera semana de clases del curso Nuevo Testamento 1. Es un gozo para mí estar con ustedes, sirviéndoles como docente en esta preciosa e importante materia. En esta oportunidad vamos a estar avanzando con nuestra primera unidad de estudio, donde estamos precisamente estudiando lo que es el contexto histórico del Nuevo Testamento. Y en nuestra clase de esta semana vamos a estar viendo, en cuanto al trasfondo histórico del Nuevo Testamento, lo que es la parte política y social. Es decir, vamos a estar hablando sobre política y sociedad en el trasfondo del Nuevo Testamento. Comencemos por revisar algunos acontecimientos importantes en el trasfondo histórico del Nuevo Testamento para ponernos a tono con la época en la cual se escribieron nuestros 27 libros inspirados por el Espíritu Santo en los comienzos del cristianismo, que se incluyeron, como hemos estudiado en la clase pasada, en el canon del Nuevo Testamento, el canon bíblico. Entonces, miremos que el reino de Judá fue destruido por Babilonia en el 586 antes de la era cristiana y estuvo cautiva Judá por 70 años en Babilonia, así como fue predicho por el profeta Jeremías. Luego, en el año 538, Babilonia fue conquistada por el imperio persa. Así que los judíos pasaron de estar bajo el dominio babilónico a estar bajo el dominio persa. En 538 se dio ese cambio entonces del imperio babilónico al imperio persa. Ahora, después de esos 70 años en que estuvieron allá en Babilonia, los judíos, bueno, los judíos estaban diseminados por todo el imperio babilónico porque lo que acostumbraban en aquella época era desfigurar la identidad nacional de los pueblos que conquistaban. Entonces los repartían en diferentes provincias y procuraban que esas naciones conquistadas se mezclaran con otras naciones, ¿no? Cosa que por supuesto era muy difícil de hacer en cuanto a la mezcla para los judíos, porque ellos siempre procuraron conservar su identidad nacional a pesar de los cautiverios. Luego de esos 70 años comenzó el regreso, ¿no? De los judíos para Palestina, y ese regreso se dio en tres fases. Bueno, no precisamente después de los 70 años en Babilonia, sino ya estando bajo el dominio persa. Entonces, también sucedió lo que fue el regreso. El primer grupo regresó en el año 536 antes de Cristo bajo el liderazgo de Zorobabel, Sesbazar y Jesúa, acontecimiento que se narra en Esdras y en segunda de las crónicas, segundo libro de las crónicas, ¿no? Luego tenemos un segundo grupo que regresó en el año 458 antes de Cristo, cuando el rey de Persia era Artajerjes. Este grupo regresó bajo el liderazgo de Esdras, lo que es narrado allí en el libro de Esdras. Y un tercer grupo regresó cerca del año 444
antes de Cristo, siendo todavía rey de Persia Artajerjes, y el guía fue Nehemías. Eso es narrado entonces a lo largo de todo el libro de Nehemías, lo que fue este tercer grupo, este regreso de este grupo final de los cautivos, los que estaban en la cautividad. Ahora tenemos que mirar que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo los 400 años de silencio, 400 años en que no se levantó profeta dentro de Israel y sucedieron una serie de acontecimientos que son también sumamente importantes para que nosotros conozcamos entonces lo que es el trasfondo, ¿no?, del Nuevo Testamento. Y que no podemos entender el Nuevo Testamento sin conocer primero esta serie de acontecimientos que se dieron. Entonces, mirar primero que los persas cayeron bajo los griegos macedonios, ¿no?, el imperio griego macedonio, en el año 331 antes de Cristo. Este imperio griego macedonio fue llevado adelante, fue instaurado por el gran conquistador Alejandro Magno, que derrotó al rey persa Darío III. Y allí entonces comenzó el imperio griego. Los griegos gobernaron desde el año 331 hasta el 167 antes de Cristo, y el idioma griego, así como su cultura, se propagaron por todas las naciones que comprendían el imperio. Cuando murió Alejandro Magno, el imperio griego se dividió en cuatro regiones, en cuatro regiones, lugares donde gobernaba en cada uno de ellos un general. Ptolomeo se quedó con Egipto, Lisímaco obtuvo Tracia y Bitinia, Casandro se apoderó de Macedonia y Grecia, y Seleuco le correspondió Babilonia y Siria. En cuanto a Judea, esta quedó por un tiempo bajo la dinastía de los Ptolomeos, es decir, los descendientes del general Ptolomeo. Y estaba esa dinastía con sede en Egipto, y después Judea pasó bajo el poder de los seleucitas, ¿no? Entonces, tenemos que dentro del imperio griego, Judea estuvo bajo varios gobernantes, ¿no?, que provenían entonces de dos diferentes dinastías que a su vez venían de el gran emperador o conquistador Alejandro Magno. Todo esto sucedió durante estos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. En el año 198 a.C., Antíoco el Grande de Siria, este gobernante también sumamente conocido, él reconquistó Judea, y Antíoco Epifanes, uno de sus sucesores, comenzó a reinar en el 174 a.C. Durante este tiempo sucedió la rebelión de los macabeos, un acontecimiento también muy importante dentro de la historia judía, la rebelión de los macabeos. De allí, de esa rebelión, de esta familia de los macabeos, es de donde surgen, entonces, o narrando esa rebelión, surgen estos dos libros deuterocanónicos que están fuera del canon del Antiguo Testamento, como son los libros de los Macabeos, ¿no? Primera y segunda de Macabeos, que se tienen dentro de
Biblia católica, pero no dentro de nuestra Biblia protestante, ¿no? Porque esta fue una literatura que se dio aparte del canon establecido por los judíos, ya, ¿no? Todos los 39 libros que nosotros conocemos. Judea ganó su independencia, que duró desde el año 167 al 63 a.C. Estamos hablando de que la rebelión de los macabeos fue exitosa y los judíos fueron temporalmente libres, ¿no? Ganaron su independencia durante una centuria, un siglo. Luego de la rebelión de los macabeos, ese periodo de 100 años de vida independiente fue también muy dinámico en cuanto al desarrollo de acontecimientos importantes durante esa vida independiente de los judíos, pues que surgieron las sectas políticos religiosas dentro del judaísmo, como tenemos, por ejemplo, la de los fariseos y la de los saduceos, y se desarrollaron también otras figuras, otros elementos importantes del judaísmo. En el año 63 a.C., ya vamos llegando casi a la época cristiana, los romanos, bajo el mando del general Pompeyo, conquistaron Judea y nombraron como gobernante a Herodes el Grande. Esta familia herodiana, la familia de Herodes el Grande, que es mencionada allí en el Antiguo Testamento, junto con otros Herodes, otros descendientes de este hombre, gobernaron todo ese territorio de Judea durante mucho tiempo dentro del subsecuente imperio, después del imperio griego, que fue el imperio romano. Entonces los Herodes fueron gobernantes para Roma de lo que fue el territorio de Judea. Muy bien, habiendo hecho este breve recuento de los acontecimientos antes de la era cristiana y antes de la aparición o el inicio de lo que conocemos como el Imperio Romano, vamos a ver entonces como un aspecto muy importante en el contenido de nuestro curso, lo que es el panorama político, ¿no? Fundamentalmente mirando el origen y desarrollo del Imperio Romano. Recordemos entonces, ¿no? Hubo un imperio babilónico que fue sustituido luego por el imperio persa. Luego tenemos un imperio greco-macedónico, conocido como el imperio griego, y luego el imperio griego es derrotado y sustituido por el imperio romano. Dentro del estudio de lo que es el panorama político del imperio romano, tenemos que mirar la importancia que cobra en esta historia la ciudad de Roma. Según la tradición, en el año 753 antes de la era cristiana, los gemelos Rómulo y Remo fundaron en las orillas del río Tíber la ciudad de Roma. Hay toda una fábula, una historia que los romanos conservaban acerca del origen de su ciudad por estos dos hombres, ¿no? Pequeños que fueron criados por una loba y que luego ellos se convirtieron en guerreros, en caudillos, militares y gobernantes originales entonces de aquella gran ciudad. Para cerca del año 270 a.C., Roma ya dominaba toda la península itálica y seguía su expansión, conquistando diferentes territorios de aquella geografía tan extensa, ¿no? De aquel imperio o de aquella cultura griega que Roma
poco a poco fue conquistando y fue arropando también, ¿no? Con grandes partes de su cultura, de su modo de vida. Fue Roma poco a poco instaurando o imponiéndose en todos aquellos territorios. Roma creció y se expandió, incluyendo ciudades y territorios que hoy día comprenden más de 40 países y abarcan 5.000 kilómetros de un extremo a otro. Es decir, un vasto imperio. Todas aquellas naciones y ciudades que habían estado bajo el imperio griego. Aquí tenemos un mapa que nos da una muestra de lo que fue el imperio romano. Y vemos en ese color gris oscuro, vemos entonces los territorios bajo la soberanía de Roma. Y tenemos un gris un poco más claro que muestra las anexiones territoriales desde Augusto a Nerón y en época de Trajano. Estamos hablando de Augusto, el primer de los emperadores, Octavio Augusto. Y luego tenemos a Nerón, que es un gobernante, un emperador muy significativo y muy relacionado con la vida de la iglesia, por cuanto fue un perseguidor muy duro de los cristianos primitivos, ¿no? Así que aquí podemos ver entonces ese vasto imperio romano, gobernando sobre toda aquella inmensa geografía, ¿no?, de aquel mundo conocido. La parte que tenemos en blanco allí son los océanos, los mares, ¿no? El océano Atlántico y el mar Mediterráneo fundamentalmente, ¿no?, que eh, está enmarcado en todo ese territorio, ¿no? Vemos allí debajo a Egipto, con la gran ciudad de Alejandría, en esta parte tenemos a Jerusalén, con Siria, Antioquía de Siria, porque esa fue, ya lo vamos a explicar, una provincia romana, ¿no?, que incluía, la capital estaba ya en Siria, pero incluía también el territorio eh, judío, ¿no?, todo lo que era la Palestina, Judea. Y tenemos entonces también la parte del Asia, Asia Menor, la parte de Italia, por supuesto, porque aquí estaba la capital Roma, España, también entró en ese tiempo en el Imperio Romano, la Galia, ¿no? Y acá arriba, en esa parte gris clara, que fueron las anexiones que hubo propiamente en la época imperial, entonces tenemos a otras naciones, ¿no?, más lejanas. Así que el imperio fue sumamente enorme, fue muy grande, el imperio romano. Vemos aquí en esta tabla lo que fueron los emperadores romanos en tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Y tenemos ahí comenzando con Octavio Augusto. Sí, estamos hablando de la época imperial, porque antes de esta época Roma tuvo otra forma de gobierno que se llama la República y era diferente, ¿no? Es decir, había una mayor democracia. Ahora, durante esta época, aunque siguen la figura de los senadores, hay un gobernante supremo, ¿no?, que es el emperador romano o el César. Entonces tenemos allí el primero de ellos, del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, Octavio Augusto, o también llamado Augusto César, ¿no? Tenemos luego del 14 al 37 después de Cristo a
Tiberio, ¿no? Ya hemos entrado a la época cristiana, ¿no? Ya aquí se ha iniciado entonces toda la historia que nos narra el Nuevo Testamento. Luego tenemos del 37 al 41 a Calígula, del 41 al 54 a Claudio, del 54 al 68 a Nerón. Recordemos este gobernante tan opuesto al cristianismo. Se dice que incendió la ciudad de Roma para eh, adjudicarle el incendio a los cristianos y así tener motivos suficientes y legales, podría decirse, para perseguirlos de la manera que lo hizo. Dice que Nerón se regocijaba al ver a los cristianos ardiendo en madero, donde los cubrían con petróleo, los cubrían con combustible, les ponían fuego y Nerón pasaba en su cabalgadura carcajeándose, riéndose de los cristianos que morían allí en esas teas, esos maderos, ¿no? Ardientes. Entonces, luego tenemos, después de Nerón, tenemos a una época donde hubo mucho conflicto, ¿no? Mucho conflicto político, mucha división en el imperio, por eso tenemos emperadores como Galba, que dura del 68 al 69 después de Cristo, Vitelio, nada más en el año 69, y Vespasiano del 69 al 79, porque fue una época de mucha división, de muchas rivalidades, ¿no? Entre, podríamos decir, los políticos, los grandes políticos romanos, que generalmente eran militares, eran generales del ejército, y entonces se derrocaban unos a otros. Así que por eso tenemos esta duración tan breve de estos emperadores, ¿no? En ese tiempo. Y luego tenemos entonces, después de Vespasiano, tenemos a Tito, recordemos a Tito, un general romano, cuando él fue a sofocar la rebelión de los judíos en su época, que en el año 70 él fue y derrotó esa rebelión de los facciosos, que eran los sicarios y otros grupos que estaban opuestos al gobierno romano, a la esclavitud en que los tenían los romanos. Más o menos esa llamada guerra de los judíos comenzó por allá por el año 63 después de Cristo, y luego en el 70 vino el general Tito, que luego llegó a ser emperador, y destruyó prácticamente toda Jerusalén, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, como había profetizado nuestro Señor, nuestro Salvador, y luego más adelante él se convirtió en un emperador romano, pero en esa época era solamente un general delegado por el emperador. Luego tenemos a Domiciano al final de esta época del Nuevo Testamento, del 81 al 96. Tenemos entonces a Domiciano. Y es importante en este caso recordar que Domiciano fue uno de los más feroces emperadores y un perseguidor terrible de los cristianos. Durante la época de Domiciano fueron muchos martirizados, y en esa época fue que ejerció su ministerio Juan, ¿no? El apóstol, el discípulo amado, en la época de Domiciano. Entonces, esta tabla también nos ayuda a mirar, ¿no? Un desarrollo